Bienvenidos de regreso a su podcast Mente en Contexto y el día de hoy nos volvemos a encontrar con nuestro compañero y amigo Raúl para que hablemos un poquito más y platicamos un poquito más de las cosas interesantes. Vamos a relajar un poquito más el asunto. ¿A qué me refiero a relajar el asunto? ¿Qué dijimos que íbamos a platicar? Habilidades terapéuticas. Habilidades terapéuticas. ¿Qué consideras tú como una habilidad terapéutica? Empecemos desde ahí. Pues bueno, o sea, dentro de sesión va a haber ciertas variables, ciertas cualidades que va o que se requiere para tú como terapeuta, pues dar como la mejor atención, ¿no? En este caso, para mí algo muy significativo Ujú. siempre es ser auténtico. Ok, sí. Ser auténtico lo entiendes como, pues bueno, igual tú y yo trabajamos desde las contextuales y pues igual esta validación por parte del cliente, del consultante y a la vez no tratar de tal vez generar un estilo terapéutico que no vaya contigo, ¿no? Ok. La autenticidad, ¿cómo crees que se logra? Porque bueno, va mi definición como habilidad terapéutica. Para mí la habilidad terapéutica es una capacidad del ser humano trabajado, pulida, llevada para la atención, en este caso, de variables que van a ayudar al consultante, paciente, cliente, como lo quieras llamar, incluso desde el lado médico, a recuperar ese bienestar, esa salud que tanto buscamos en todos lados. ¿A dónde quiero llegar con esto? O sea, auténtico. Mm, ¿Cómo podemos saber que esa autenticidad es auténtica? No sé si me doy a entender con Sí, eso. sí, Como sí. esta, no verte tan forzado, es que yo soy súper auténtico, no deberías de hacer eso. Y esa parte como demasiado forzada, de repente como que se malentiende y, es que yo soy sumamente auténtico. Bajo un contexto terapéutico, ¿para ti qué sería ser auténtico? Pues mira, a mí dentro de mi personalidad yo no me considero alguien que sea como muy súper apapachador o esta parte Por dos, Simón. Ujú. Entonces, para mí ser auténtico es mostrarme con el consultante como soy tal cual. O sea, junto con mis características físicas, mis valores también algo muy importante. Y que, bueno, voy a evitar que se vea sesgada mi intervención rumbo a Ujú. lo que yo quiera y no a lo que quiere mi consultante o Sí, mi creo que también cliente. es lo complicado, no caer, porque otra vez, la autenticidad podríamos llegar a caer en un dogma de que lo que yo creo o hago es auténtico y tendrías que hacerlo. Y creo que es la situación bien delicada que tenemos que tratar nosotros como terapeutas. Para mí, para considerar una persona que se dedica a la psicoterapia específicamente, que hablemos de habilidades, tiene que tener como tres puntos fundamentales. Uno es, lo voy a cambiar el nombre porque luego YouTube se pone bien sabe qué modo y me banea. Nos cancela, ¿no? Ajá. Más que nada por la mala utilización de esa palabra, pero tiene que saber identificar un estímulo discriminativo, tiene que saber, lo voy a decir, discriminar. Tiene que ser discriminativo, tiene que ser educativo y tiene que ser reforzador por sí solo. Discriminar en que, ¿cómo podemos ponerlo en términos más coloquiales? Identificar, ¿cómo identificamos? Con una conciencia. Es inherente que yo no me vaya a mi formación de FAB, de psicoterapia analítica funcional, que es ahí una de las cosas que más me ha llamado la atención y que más me ha funcionado, que dentro de todas sus 5 reglas que tiene, la más importante de todas es ser consciente de lo que está pasando. Ser consciente de lo que está pasando en consultorio, ser consciente de lo que está pasando con el consultante, ser consciente de lo que está pasando contigo, ser consciente de lo que estás, de qué efecto estás causando tú en el contexto del consultante. Cuando logras ser consciente, identificar y discriminar ciertas cosas que están dentro del contexto terapéutico, te permite a ti hacer ese cambio o ese twist dentro de la vida del consultante que le va a permitir llegar a lo que él considera valioso. Un ejemplo, claro, en algún momento yo tenía un consultante con el cual yo me sentía sumamente incómodo siempre. Sumamente, ahorita vamos a hablar del tema de la tolerancia. Y esa sesión que yo estaba con él me estaba sintiendo demasiado cómodo. Llegó un punto donde mi conciencia me dijo, ay cabrón, oye, te estás sintiendo muy cómodo, no es normal lo que está pasando. Y entonces que también ahorita vamos a hablar, me animé a preguntarle, oye, ¿estás entendiendo lo que estamos platicando? Sí, a ver, cuéntame, hazme feedback. No pudo.
¿A qué me refiero que no pudo? Obviamente estaba disociado. Lo que le estaba diciendo no le estaba interesando en nada, pero me estaba diciendo que sí porque ahí fui consciente de que me estaba diciendo que sí porque me quería caer bien, que era uno de los problemas que traía a consulta. Entonces ahí es cuando topas como de, el que yo me he sentido cómodo dentro de esa sesión no necesariamente tenía que ver con algo bueno. Y aquí es donde lo empato con la segunda característica de un terapeuta, lo educativo. Ahí es cuando tú de cierta manera tomas esa conducta que se presentó ahí de, oye, pues quiero caerte bien, y la moldeas a qué aspecto, la educas como de, oye, creo que tiene que ver con tu historia de aprendizaje, creo que tiene que ver con los hechos que has vivido, los traumas que has experimentado, la evitación de la sensación desagradable de confrontar, y entonces estás utilizando esta conducta para evitar las sensaciones desagradables que tienes. Y preguntas, ¿qué sensaciones desagradables tienes? Y ahí es cuando inherentemente también tienes que buscar el refuerzo. ¿A qué me refiero al refuerzo? Si el consultante ya lo hizo, tú tienes que hacer todo lo posible porque sea reforzada esa conducta. Que se mantenga, ¿no? También. Primero que se refuerce, después vemos cómo se mantiene. ¿A qué me refiero? Pues hay mucha desinformación a un lado de los refuerzos. ¿Por qué? Porque siempre nos dicen que son premios. No es cierto, no son premios. Simplemente es algo que tú haces o que el contexto hace para que aumente la probabilidad de que vuelva a aparecer esa conducta. Por ejemplo, el que se textee corporalmente, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Porque a muchas personas que llevan, por ejemplo, un trastorno de evitación, va a ser bien complicado que conecte con sus sensaciones propioceptivas. Cuando lo logras hacer, muy probablemente él se quedó con el shock de, güey, en mi puta vida lo voy a volver a hacer. Aquí, ¿cuál es la conducta reforzante? Oye, ¿te sientes igual que hace unos minutos? Y entonces lo empiezas a hacer reflexionar, donde alcanza a notar la diferencia de sufrimiento al inicio de cuando empezó la exploración de mindfulness, al final de la exploración dice, no, sí me siento diferente. ¿Cómo te sientes ahorita que lo dices? No, pues me siento más liberado. Entonces, el solo hacer esa consciente esa situación puede hacer que lo pueda volver a repetir, que aumente la probabilidad de que afuera de tu consultorio pueda intentarlo. ¿Por qué? Porque vio que es mucho más sencillo exponerse a esa sensación desagradable que evita todo el tiempo. Dice, ah, verga, pues es más fácil aguantarlo 30 minutos, aguantarlo 8 o 9 horas. No sé qué Claro. piensas. Sí, y finalmente, pues son estos pequeños cambios que se llevan dentro del consultorio, pero también para que se, digamos, los extrapolen en el contexto real, ¿no? O sea, es crear como esta situación, porque a veces, o sea, muchas de las ocasiones está bien padre, ¿no? Dentro de consulta, esto, pero ya la persona se queda solamente dentro del consultorio. En cambio, pues ya se pueden hacer estos experimentos conductuales o es esta parte también de que tenga mayor sensibilidad al contexto y que, pues bueno, se evite esto que hablamos de la habitación experiencial, Sí. ¿no? Y que ahorita me acuerdo que, fíjate, fui consciente. ¿A qué me refiero que fui consciente? Empezamos con el tema de la autenticidad y me fui por la tangente. Esto tenía que ver con el tema de la autenticidad, porque a partir de la conciencia de lo que está pasando a tu alrededor, en tu contexto, en tu consultorio, en tu casa, con tu pareja, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, puedes llegar a ser auténtico. Un ejemplo también con alguna vez con una señora de 60 años. La señora de 60 años pues tenía una ideología católica, judio-cristiana ortodoxa. ¿Qué quiere decir esto? Cero malas palabras, ¿no? Pero me estaba contando una situación bien desagradable. Fui capaz de notar como esta parte de la relación terapéutica fuerte, de la confianza, de que el sufrimiento que me estaba expresando era totalmente real, sin querer ocultarlo, porque también era algo que íbamos trabajando paulatinamente, donde sufría demasiado, pero decía, no, todo está bien, o típica, ¿no? Es que Dios sabe por qué lo hace. Y es cuando entramos en contacto con esa situación. Y ese día en particular yo la noté auténtica, la noté así como de, pues me está yendo mal. Y lo único que se me ocurrió fue decirle, pues es que sí está de la verga. Porque así hablo yo. Claro. Me conocen. Saben que soy súper mal hablado. Y a partir de eso, esa autenticidad me permitió tener acceso a ciertas conductas que la señora me estaba ocultando. Ocultando, ¿a qué me refiero? No es que las estuviera escondiendo a propósito, sino que tenía un condicionamiento donde el expresar las cosas tal y como los pensaba, los sentía, era castigado por un juicio del contexto. A partir de que yo dijera esta mala palabra dentro de un lugar seguro,
o una mala palabra para la persona en cuestión, fue mucho más sencillo como entrar, ok, si ya me permití yo como consultante, como señora católica, escuchar esta palabra y no juzgarla, porque fue una de las cosas que no pasó. No lo juzgó, no fue como de, mira, este muchacho mal hablado. Simplemente fue, pues sí, sí es cierto. También entran como en estos procesos donde la autenticidad te puede abrir a otras puertas bien interesantes, como la aceptación, como la flexibilidad de reglas, incluso como el yo como contexto, el tema incluso de la difusión. ¿Por qué? Porque si puedo Claro. hacer aquí, si puedo aquí decir lo que pienso, entonces no necesariamente afuera tengo que cumplir el estándar que me está marcando la sociedad. Y es bien complicado porque, por ejemplo, aquí yo tomando situación de Fojan, no sé si, yo creo que sí, ¿verdad? De Maya Fojan. Me encanta mucho su enfoque, donde muy revolucionario, muy dura la señora, en el punto de déjense de mamadas con tanta pinche terapia, no dice esa palabra, pero sí dice así como Lo de, dice más bonito, ¿no? sí, lo dice más bonito, dice que dejemos a un lado las terapias de marca como FAP, como DBT, como AD, como Activación psicoanálisis, conductual, activación conductual, terapia basada en en procesos, soluciones. EMDR, o sea, que dejemos de lado a eso y que le llamemos a esto terapia psicológica que esté fundamentada, independientemente de las técnicas que tú haces, que esté fundamentada sobre los principios básicos de aprendizaje. O sea, toda la parte ya probada por parte de la psicología, ya no hablemos ni de conductismo, ni de interconductismo, que son como las filosofías que podría decirse que están más acercadas a, a la, no sé, a la ciencia, podría ser, sino que esta persona, Fohan, dice, ¿sabes qué? Déjense de mamadas y hagan las cosas, pero fundamenten por qué funcionan. Ella critica mucho no al psicoanálisis per se, sino a que dentro del mismo psicoanálisis hay cosas que funcionan. Entonces hay que saber por qué funcionan, no simplemente irnos directamente a la crítica, al juicio de que, oye, güey, lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Si en realidad también existe evidencia muy débil, pero sí existe evidencia de que el psicoanálisis sí tiene esa efectividad en ciertas personas. Que si bien dentro, que también creo que es uno de los miedos que podría ser de la parte psicoanalítica, porque esa terapia en absoluto no es para todos y es para una Claro, población bien chiquita. Porque claro. si volteamos a ver el psicoanálisis, nos vamos a dar cuenta que es una terapia muy evitativa. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos nosotros como siglo XXI? Pues la evitación. Y Sí, en entonces, vez es más fácil, ¿no? Inclusive, pues, ¿cuántos libros de superación personal, cuántas cosas hay de que decimos, pues, está bien chido, ¿no? Sentirse bien y todo, entonces siempre tratamos de no conectar tanto ni con la emoción ni con el problema y como dices, o sea, es mucha evitación también y desde lo más contemporáneo que tenemos, ¿no? y nos vamos inherentemente al coaching. Claro, ¿Por qué? Porque el coaching de cierta manera vuelvo a lo mismo. Hay ciertos gaps dentro del coaching que funcionan, pero no funcionan por lo que ellos dicen. De repente yo me agarro como señor, pues ya soy un señor, y me pongo a pelear con gente. El otro día estaba peleando con una, con, échale, échale. con una página de coaching, Ujú. coaching ontológico, dictado por un ingeniero. Verga, güey, a ver, espérame, ¿cómo está el pedo, güey? ¿Por qué piensas lo que piensas? Típico, tipo Rusarín, ¿no? Diego Ujú. Rusarín. Y es como de nuevo, o sea, está bien, güey, que de un ingeniero, arquitecto, no me acuerdo qué era, esté metido en situaciones de salud, de entrada ahí estamos hablando de usurpación, primera. Segunda, ok, vas a dar una charla motivacional, ponle esa charla motivacional. No le pongas como el resultado, no le pongas como la respuesta a todos tus problemas, porque discúlpenme, no es. Tercero, si nos ponemos a estudiar el fenómeno tal cual del coaching, nos vamos a encontrar que muchos mecanismos de aprendizaje se ven activados dentro de estas áreas. Una de ellas son las reglas aumenta o las reglas de motivación, donde inherentemente te hacen, y que es bien curioso porque también los estudios dicen que las reglas aumentan o las reglas de motivación duran un aproximado de 3 a 2 semanas, de 3 días a 2 semanas, en lo que se baje pues la motivación como tal. Y que ese tipo, y cuando vamos a ese tipo de reuniones, sales bien motivado, empiezas a hacer cosas diferentes porque sigues motivado, pero en 2 semanas ya no se mantuvo sobre el tiempo.
Si logramos voltear a ver esas situaciones y en vez de decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, sino que lo traigamos a un lugar donde fundamentalo, donde ya ni siquiera sea una situación de, güey, deja de hacerlo, no, güey, hazlo, pero fundamentalo. Y dime como para qué sirve, ¿no? O dame No, argumentos, ¿no? saben para qué sirve, es el tema. Porque saben que si a una persona le dices, tú eres pobre porque quiere, la persona te va a comprar los perfumes porque quiere salir de ahí, ¿sabes? O sea, sí saben para qué sirve. Más bien la intención es por qué sirve. Esa sería la pregunta específica para esas personas. Para cualquier terapia psicológica que no esté basada en evidencia o Claro. que los estudios sean solamente someros. Por ejemplo, no sé si has oído hablar de MDR. Poco, solamente poca información acerca de ello. Los neurólogos, que también, entendiendo que la psicología se está desprendiendo del modelo biomédico, Ujú. los neurólogos y neuropsicólogos siguen queriendo tenerla pegada. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a hacer estudios porque sí, la MDR tiene evidencia, sí, pero te digo que no tiene argumentación, no tiene filosofía, no tiene bases, porque ellos dicen que moviendo los globos oculares podemos superar el trauma. Ah, ya, ya, Que, ya. hablan, que cuando estás hablando con el trauma tienes que estar moviendo los ojos o tienes que haciendo mariposas. Que una vez que hagas eso, te vas a salir del trauma que te provocaba tanta activación. Cuando sabemos que atrás de esa situación, pues tenemos una terapia de exposición, tenemos una conciencia del aquí y el ahora por medio del mindfulness. ¿Por qué? Porque estar moviendo los ojos de derecha a izquierda necesita conciencia. Y si tú estás hablando de la situación que te activa, de ese trauma que te activa cuando estás moviendo los ojos, también estás prestando atención en el aquí y el ahora. Entonces logras engancharte en el aquí y ahora y entonces no vas a tener tanta activación. ¿Por qué? Porque entender que la activación que se está teniendo es privada, es verbal, como tú ya lo estás comparando o poniendo en la misma dimensión que lo corporal, te vas a dar cuenta que en el lugar donde estás con el terapeuta no te sientes amenazado. Entonces, más por eso que porque estés moviendo los ojos o es porque estés haciendo las Las mariposas. maripositas, ¿no? También Aquí. otra situación que la MDR comparte con el psicoanálisis es la exposición al trauma. Bajo la terapia de exposición, lo que se busca es acercarse a ese estímulo que le resulta demasiado amenazante para las personas de manera paulatina y obviamente con sus debidas medidas de seguridad para que le empiece a perder. Buscamos un efecto que se llama habituación. Claro. Y la habituación es de que se acostumbre básicamente a la situación que ya pasó y que le está obstaculizando en su vida. Eso es lo que pasa en la MDR. No tiene nada que ver las neurociencias, no tiene nada que ver el tema de mover. Porque claro que vas a encontrar algo. Claro que si pones electrodos vas a notar una estimulación, una activación a tu nivel, a tu sistema nervioso, porque estás moviendo a propósito los ojos. Pero no por eso funciona tu terapia. Tu terapia funciona por otros conceptos que están poniéndose en acción, no porque estás moviendo los ojos. Y aquí es cuando la crítica es fuerte. Entonces, si una terapia que es basada en evidencia no te puede fundamentar de manera clara el, el por qué funciona, entonces ¿dónde estamos parados? Porque aquí regreso otra vez a... Lo de la autenticidad, ¿no? También. No, lo de cognitivo-conductual. Ok. O sea, regreso, o sea, me estoy yendo mucho, estoy poniendo ejemplos para que entendamos habilidades terapéuticas. ¿A Ujú. qué me refiero? Cognitivo-conductual. O sea, muchas de las tareas, por ejemplo, cuando yo, antes de llegar a las contextuales, pues yo leía mucho, Beck, sobre todo, para mí Beck y Judith Beck. Ujú. Y pues sí te das cuenta del diálogo socrático, del tema, por ejemplo, de la depresión, que siempre existió la activación conductual desde TCC, porque entonces te decía que primero lo que tenías que hacer era organizar actividades, que la persona hiciera autorregistros y que empezara a moverse antes de tratar lo cognitivo. Y es como de, ok, entonces te das cuenta que tampoco TCC tenía mucha evidencia, sin embargo el sustento filosófico carecía muchas veces de validez o carecía de argumentación. ¿Por qué? Porque mucho lo soportaba la parte conductual. Y es de nuevo, hacer a un lado lo cognitivo para posicionarnos solamente en lo conductual y agarrarlo y al hablar hacer a lado lo cognitivo hablo solamente de la frase, no del fenómeno. Ujú. Al hacerlo conductual es mucho más fácil, que tiene un tallo, una base mucho más robusta que lo demás. Y nos permite a nosotros darnos cuenta. Por ejemplo, lo que traía a María Fuján era de que su enfoque va más hacia habilidades terapéuticas,
no hacia teorías, no hacia terapias, no hacia marcos teóricos que tratan una enfermedad en específico, sino que nos enfoquemos en las habilidades terapéuticas de los profesionales de la salud, porque resulta que sí existe evidencia de que hay psicoanalistas que son buenos, pero no por su teoría, sino porque muchas veces una de las habilidades terapéuticas más importantes es el sentido común, porque tienes que tener Claro, sentido común. claro. Y muchas veces el sentido común es lo que hace el cambio. Y aquí es cuando de nuevo nos volcamos a entonces, ¿por qué tanta mamada con tanta terapia? Pues ¿por qué? Por dinero. Y habla tú, te toca. Hablé mucho. No, pues Marcos, yo estoy Si te trabas no hay pedo, ya te escuchándote. dije lo No, no, no. edito. No, para nada. Pero sí, esta parte se me hace muy interesante de lo que comentas, ¿no? Porque pues también está la parte monetaria, ¿no? O sea, como a veces también mientras pareciera que más se habla de técnicas, de fundamentos y todo, pareciera que tiene más costo la sesión, ¿no? La consulta y pues creo que también esa parte uno mismo tiene que ir como conociendo su trabajo y el autoconocimiento también de sí mismo, o sea, esta parte que Híjole, sí, porque también el hecho de, por ejemplo, ahorita que hablamos de habilidades terapéuticas es algo que no te enseñan en las universidades. ni Es en bien cualquier raro. práctica, ni en ningún lugar, o sea, dime tú quién te va a enseñar eso, ¿no? Por eso me llama la atención FAB, porque FAB le presta a, no, FAB y DBT. Ujú. Pues en realidad todas las contextuales voltean a ver hacia el terapeuta, a decir, tienes que identificar también qué procesos de contingencias están afectando tu terapia con el consultante. Ya me diste ansiedad. Sí. Ay, es que está Está fuertísimo, haciendo muchas calor porque gracias, sí. entonces, voy hablando como es. ¿Qué está diciendo? Ah, De que las todas las contextuales. contextuales Ujú. voltean y le dan un rol más activo al terapeuta. ¿A qué me refiero más activo? Guárdalo acá. No Ah. mames, soy bien pinche, ¿sabe qué moda? No hay pedo. Parte de, Este, parte de, ¿eh? parte de. Este, esa conciencia o esa responsabilidad que se le da a los terapeutas es importante. ¿Por qué? Yo recuerdo muy bien cuando hacía mi licenciatura que muchos de mis maestros culpaban a los consultantes de que no existía avance. No, es que si estás viendo, si tú ya le dijiste al consultante que cuál es el problema principal dentro de su dinámica diaria, tú ya no puedes hacer más, ya no es tu responsabilidad. O si el consultante no quiere cambiar, pues ya no es tu responsabilidad. O si el consultante dejó de ir a tu terapia, no es tu responsabilidad. A ver, espérame, ¿hasta dónde sí es mi responsabilidad? La persona está yendo porque tiene obstáculos para lograr su plenitud. Y Una vida valiosa, ¿no? muchas veces la respuesta ya la tienen. O sea, yo sé que tengo que dejar al cacas, yo sé que tengo que dejar a la tóxica. Ajá, si sabes por qué no lo haces. ¿Qué es lo que te está deteniendo a ti que te evita dejar al cacas, dejar a la tóxica? Ah, pues resulta que dentro de ese dejar involucra una serie de aprendizajes de tu historia donde para ti es horrible, ya sea el cambio, ya sea el abandono, ya sea el dejar a un lado tanta historia, sea un montón de cosas que en realidad evitan que lo hagas. Por más que una persona llegue a tu consultorio y te diga, es que tengo problemas de pareja, aunque parezca obvio, no le tienes que decir las cosas de chingadazo, así como es que lo tienes que dejar. No, pues imagínate, yo pienso que ni siquiera sería terapia, ¿no? Sería más como o algún coaching o algo así, ¿no? O ir con tus Con amigas o el de la amigos. cantina, ¿no? Así, pues sí, tal Pues, cual. güey, ¿por qué no la dejas? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque en ese momento, ayer tenía una sesión con una consultante donde justo eso hablábamos. Le digo, tú ya sabes la respuesta. Tú ya sabes que lo tienes que dejar. Pero creo que estamos contestando una pregunta que no es relevante. La pregunta relevante es ¿por qué si sabes no lo has hecho? Claro. Porque, por ejemplo, ahorita nos podemos, le decía a la chica, nos podemos poner en sesión y yo te voy a decir todo lo malo que tiene, tú me vas a decir todo lo malo que tiene, tú me vas a decir todas las razones habidas y por haber de por qué no tienes que estar ahí. Vas a salir súper motivada, vas a ir con tu exnovio o novio y le vas a querer decir, te voy a dejar, pero ¿sabes qué te va a impedir? Algo aquí en el pecho. Te va a decir, vas a sentir bien gacho, bien gacho, bien gacho, vas a sentir un ataque de ansiedad y ¿qué crees? No lo vas a dejar.
Porque el problema no es que sepas qué hacer o, no, o qué no hacer. El problema es qué te está impidiendo hacer lo que nos va a acercar a eso que buscamos. Y eso es a lo que va tu consultante. Entonces decirle a la persona, es que tú ya sabes cuál es la respuesta, arréglalo, pues no. Porque en realidad primero tienes que ver cuáles son los obstáculos no evidentes dentro del mismo contexto de la persona para que pueda avanzar. Y al avanzar, ¿a qué me refiero? Muchas veces, o por ejemplo con el tema de la depresión, siempre lo menciono, queremos que el consultante se vaya a hacer ejercicio. Y bien Una, temprano, ¿no? De que madruga, levántate temprano. es que a mí me dijeron que la activación conductual, lo principal es hacer que las personas vayan a hacer ejercicio a pesar de que no tengan ganas. Ajá, cierto, bajo ese concepto tienes razón. Sin embargo, dentro del consultorio tienes que ser consciente que a veces para levantarse de la cama es una tarea titánica. Claro, Y al es. levantarse de la cama no tienes que enfocarte tú en el ejercicio, porque si no puedes hacer que se levante de la cama, menos va a poder hacer lo que tú planeas como ejercicio. Y aunque digas, son 5 minutos de ejercicio, sí, está bien, pero es por partes, por proceso. A eso es a lo que voy de la identificación, de que nos echamos para atrás y nos damos cuenta en pequeños momentos donde la intervención va a ser mucho más efectiva, pero solo a partir de esta conciencia de qué es lo que está pasando en el contexto terapéutico y qué es lo que está pasando afuera. Porque también otra cosa, no sé si has oído hablar de la competencia aparente. Pues no. La competencia aparente que es, por ejemplo, cuando el consultante, lo que ahorita decía de la chica, ¿no? Ujú. De que iba a salir súper motivada, o en otro ejemplo, de que, no sé, de poner límites, ¿no? No, sí, ya te entendí, aprendí el Dirman, aprendí vida, no, hombre, ahorita vas a ver, saliendo le voy a decir a tal, tal, tal. No, hombre, sí, la chingada, todo bien, no, pues nos vemos en 15, un mes, una semana. Pasa el tiempo, regresa y no pude. Esa es competencia aparente. ¿A qué me refiero a competencia aparente? Aparentemente ella o él tenía la competencia de salir y poner límites. ¿Qué pasó allá afuera que no se pudo? Hay ciertas cosas que tú como terapeuta no estás viendo. Porque si inmediatamente culpas a la persona de, es que no quisiste hacerlo, ahí estás cometiendo un error. Claro. Y también de entender también como esta habilidad del terapeuta, donde vamos a tener una línea bien delgadita entre que estás reforzando una conducta de evitación de no querer hacer el cambio y entre que de veras esté obstaculizada. Porque dentro de esa misma consulta, el, el que la persona evite entrar en contacto con el cambio también es una variable que tú tienes que tratar como terapeuta. Y podrán decir muchos, oye, pero es demasiada responsabilidad para el terapeuta. Pues sí, cabrón, para eso te pagan, por eso te formas. O sea, hay cosas que sí están dentro de nuestras manos. Saber delimitar hasta dónde está la responsabilidad. El alcance, ¿no? Que Sí, podemos tener, cabrón. y hacerlo la otra vez que estaba dando, a lo que platicaba de la ponencia de herencia de tratamiento hacia los médicos, Ujú. los estudios son muy pocos alentadores para los profesionales de la salud, porque entonces el ir al médico, el que la adherencia al tratamiento sea efectiva, nosotros como profesionales de la salud tenemos solamente un 33% de acción. Solamente. Como terapeutas, 33-34%, como médicos también, de que lo que nosotros hagamos y decimos va a tener un cambio real en la vida de los demás. El otro 30 y tantos por ciento tiene que ver con las variables del contexto socioeconómico, ¿va? Y hay un 30 y tantos también que no sabemos ni qué chingados pasa, que se logra el cambio. Entonces, en ese tipo de situación, ese 33% lo tienes que utilizar muy bien. Porque al fin del día es como un clip que tiene Franco Escamilla cuando recién empezaba, que platicaba con un comediante y que el comediante se bajó de una mala noche y que literalmente le dijo, pues si no se quieren reír no es mi pedo, a mí no es mi responsabilidad hacerlos reír. Y Franco le dice, no, es que sí, güey. O sea, tú estás viniendo para hacerlos reír. Y es justo eso, las personas van a tu consultorio para que mejoren, porque tienen un problema. Y también entender que no estoy tratando de culpabilizar si no se logran avances. Es toma la responsabilidad que te compete, prepárate, ve en realidad qué es lo que está pasando y sobre todo sé consciente de lo que está pasando dentro de terapia. Porque también si entras a un consultorio, tú como terapeuta, a querer hacer todo bien,
vas a fallar en todo. Y te vas a terminar frustrándote cabroncísimo también. Porque la realidad es que los libros nos dicen una cosa, pero la práctica es completamente diferente. Y la intención aquí, una habilidad terapéutica muy buena que considero, aparte de la autenticidad de las que ya hablamos, también tiene que ver con ese estar presente, esa escucha activa, Presencia también, ¿verdad? Escucha activa, sí, tal cual. estar ahí. Porque muchas veces ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con cognitivo-conductual. Me sentaba a querer solucionar todo el tiempo. Ya tenías los ABCs acá, ¿no? Ya querías Ah, así. sí, a ver, ajá, no, ahorita un debate socrático y vas a ver cómo te reestructuro, hijo de la... Pues obviamente me perdía de las variables que me iban a ayudar a tener una intervención adecuada afuera. ¿Qué es lo que me gustó mucho de las terapias contextuales? Es, güey, si no sabes, di que no sabes, termina sesión, lo investigas y entonces comienzas, ok. Y paradójicamente, a partir de esa aceptación de que no todo tengo que saberlo, la mayoría de las cosas van fluyendo. Porque entonces te quedas, muchas veces me ha tocado de, ¿por dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? A ver, tranquilo Marcos, ¿quieres solucionar? ¿Estás sintiéndote de la verga? Relájate, veamos qué está pasando. Y en eso suelta suelta la variable exacta de, y a mí en lo personal así funciona. Es como El esa, CCR2, ¿no? Por ejemplo, como el ajá, FAB, las ¿no? SR o las SR1, pero lo que me refiero que me resulta es como si fuera, si sonara más fuerte algo. Como Cuando dice el algo, martillazo, ¿no? ajá, cuando dice algo es como de, ah, cabrón, oye, y regreso y pregunto sobre eso. Esa habilidad que me lo dio, la teoría, no, la práctica. Porque muchas de las situaciones, algo también que me gusta mucho de FAB, es de que te pide que experimentes. Que si a las personas La les pides experimentación en vivo, ¿no? De lo mismo. ¿cómo le llaman? FAB experiencial. ¿Qué es el FAB experiencial? Pues entrar en contacto también con tus miedos, con tus riesgos interpersonales, animarte a hacer cosas. La gente sigue sin creerme que yo cuando me paro enfrente de una cámara para hacer un video de TikTok, me cago de miedo. Porque es como de verga, tiene que salir bien y tiene que ver con esto, con que no necesariamente nosotros como terapeutas somos superpoderosos. He hablado demasiado, Raúl, ¿qué pasa? No, pues igual, y algo también que creo que te lo comentaba inclusive antes del video, ¿no? Los cuestiones, bueno, pasa el caso, ¿no? De un consultante que llega y que comenta como de que no, pues sabes que yo pues considero que soy muy racista, ¿no? Entonces, también ahí es como, bueno, de mi parte, Ujú. identificar esas cuestiones que tal vez a mí puedan generarme algo, ¿no? Puedan activarme y poco a poco, tal cual, o sea, de FAB, ¿no? Ir conociendo mis límites, mis alcances y para poder trabajar en base a eso, ¿no? Como que, Cómo los texteas? ¿Cómo sabes cuáles son tus límites y tus alcances? pues en cuanto a, mediante la experiencia, mediante la práctica también, he visto qué tipo de poblaciones sí, qué tipo de poblaciones no. Por ejemplo, yo con niños no me considero que es mi fuerte, tampoco trabajo Tampoco. con ellos y me enfoco más con jóvenes y con adultos, igual y problemas relacionados pues con la existencia, un poquito también de valores. Me gusta trabajar mucho los valores de las personas, identificar mis valores también para que no se vaya a hacer algo, por ejemplo, a alguien que le guste tal vez, no sé, que su valor primordial sea tener pareja y para mí no, o algo así, o sea, entonces también dentro de sesión lo estoy descubriendo poco a poco y es también por eso que me gusta ACT también, muchísimo. Valores. ¿Cuál crees que es el valor que te motiva a ti dar terapia? Pues fíjate que ya aquí en confianza, sí el hecho de poder brindar esta asistencia, ¿no? A las personas. Yo hago voluntariado también, bueno, creo que es algo que no te había Mm. comentado, pero sí me gusta mucho. Lo hago en refugios de animales, también en hospital civil. Me gusta, o sea, me gusta, pero eso fue a partir de ciertos eventos en mi vida que repercutieron a cacharla, ¿no? Decir, ¿sabes qué, güey? Pues ya hiciste muchas cosas, ya te dañaste a ti mismo, dañaste a las personas y ahora, pues poco a poco ir como, invirtiendo, ¿no? Todo eso. Y fue Por- algo que siempre me ha gustado, o sea, hasta la fecha llevo como 3 4 años en eso y aparte lo de la carrera, que me gusta mucho. A mí lo que
uno de los valores, ahorita que te hice la pregunta, me quedé pensando, dije, creo que sí. Para mí el valor más importante que encuentro dentro de un proceso terapéutico es la justicia. ¿Por qué la justicia? Yo vengo de una historia de aprendizaje medio culera, invalidante, donde todo el tiempo me hicieron sentir una mierda. Entonces digo, ¿por qué chingados la gente tiene que sentir esa mierda? Claro. ¿Sabes? Y entonces ese sentido de justicia, ese valor de justicia de que sé que lo que estoy haciendo dentro de consultorio va a ayudar a la persona victimaria, perdón. No, víctima es la palabra correcta, de su contexto, le vaya a tener herramientas para parar en seco. Están cayendo varios 20 ahorita, ¿sabes? Porque mucho de eso que te estoy diciendo tiene que ver porque de repente mi consulta está llena de mujeres que sufren de violencia, violencia psicológica, violencia económica, violencia incluso física, verbal, y que dentro del no consultorio pues les doto de herramientas para, uno, no cambias a la persona que te violenta, pero sí marcas un límite bien claro entre lo que vas a soportar y entre lo que estás dispuesta a hacer. Y entonces, inherentemente, las personas dentro de su contexto comienzan a cambiar. Comienzan a cambiar ¿cómo? Pues ya no llegan, por ejemplo, el esposo ya no llega y le avienta toda la basura a la esposa, verbal, física, De emocionalmente, cualquier manera. sino que ponen un límite claro y se van, porque tienen muy arraigado con el tema de la justicia, de que hay un sector muy específico que ha hecho que el contexto sea agresivo para ciertas personas. Y estas personas que para las que son agresivas están en una desventaja, porque es una de las cosas que más me llama la atención de DBT. Reconocer la desventaja con la que nos encontramos no nos hace débiles. Al contrario, nos permite a nosotros fortalecer de cierta manera esta habilidad de la cual carecemos para comenzar a hacer un cambio real en nuestro contexto. El descubrir de dónde cogíamos nos va a permitir a nosotros ponernos un refuerzo, llámese una prótesis, llámese una muleta, para entonces enfrentar la situación. No que neguemos que nos duele esto y entonces ¿por qué nos estamos cayendo todo el tiempo? Creo que de ahí viene el tema de y pues al fin del día creo que es lo más importante que puedo encontrar dentro de mi terapia, no sé qué piensas. Muy interesante, ¿no? También, o sea, cada terapeuta, cada persona tiene como sus mismas Sí. aprendizajes y es lo que me gusta mucho, el vínculo que puedes tener también con cualquier consultante y la relación terapéutica también súper importante, al menos para mí. O sea, como lo que tú decías de esta persona ya mayor de edad de 60 años, o sea, hay cuestiones que es difícil verbalizarlas, ¿no? Y mediante esta confianza que tú vas obteniendo, esta relación, pues toca Y que que se abran, o sea, que te revelen algo, ¿no? también una habilidad terapéutica bien importante es el no hablar todo el tiempo, es también una habilidad. Porque si sientes siempre la imperiosa necesidad de estar hablando, o sea, de estar resolviendo, de estar contestando preguntas, sino también estar cómodo con el Con el silencio de la otra silencio. persona, con el llanto de la otra persona. Estar como en ese punto zen de decir, ¿quieres una respuesta que ni tú ni yo tenemos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema real? Y ir de veras a la respuesta, porque muchas veces, por ejemplo, llegan con dudas existenciales de, es que no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé, carnal. Al chile, no sé. Pero ese no es el problema. El problema es que lo perdiste, porque en algún momento lo sentiste o ni siquiera lo has sentido nunca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a descubrirlo. Entonces, la respuesta tal cual no la tenemos. Tenemos que ir construyéndola. Y nosotros estar cómodos con esa incertidumbre, porque se supone que también te están pagando por un servicio y que no Claro. sepas, puede sonar choqueante, pero es más real, es más auténtico. Descubramos qué es para ti, sobre todo, el tener un sentido de vida. Y ahorita que estás hablando de incertidumbre, esta pregunta te la voy a hacer a ti. ¿Tú consideras que debe ser incómoda en alguna parte? No digo en la primera sesión, pero tal vez quinta, sexta, séptima sesión, la terapia que tienda a ser incómoda. Depende del estilo del terapeuta. ¿Ok? Mi estilo es incómodo. Mi estilo es muy cómodo. Irreverente, digámoslo así. Sí, o sea, ¿a qué me refiero? Para mí, la médula de mi terapia es la exposición. Para mí, la médula de terapia es el condicionamiento respondiente.
o el enfrentarte contra conductas que pierden función. Por ejemplo, un lenguaje agresivo, digo pasivo-agresivo, yo trato de quitar la función en terapia. Entonces, para el consultante y para mí es incómodo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien viene con una evitación muy grande hacia la tristeza, ¿qué crees que voy a hacer? Voy a A hacer que se... exponerlo. a otra tristeza. ¿Y quiere salir? No, espérame aquí. Y para mí es incómodo ver a las personas lidiar con la situación que es incómoda para ellas. Sin embargo, esto, hablando también de tema de valores, me ayuda a que en un corto periodo tenga mayores avances. Porque incluso he tenido, la semana pasada, tuve un consultante que dije, wow, en una sesión, tuve una sesión con esa persona, la vi una segunda sesión y fue como de, prácticamente me explicó el Exaflex sin que se lo haya dicho. Me dijo cómo tomó distancia de sus pensamientos, me dijo cómo se trató como yo como contexto, aceptó lo que tenía que aceptar, no juició, toleró el malestar de estar con su hijo, jugando, de decir, pues es que quiero jugar con mi hijo, pero diario que estoy con él me siento mal porque tienen que seguir ciertas reglas que yo pongo. Digo, no, a ver, siéntate y tolera el malestar. Y es como cuando, te digo, a mí todas las sesiones son incómodas. Me cuestiono más cuando me siento muy cómodo. Es como de qué está Lo que decías pasando. al principio, ¿no? Sí, De, no manches, eso está muy chido, se está siente muy, bien, muy pero ¿por cómodo. qué no? Exactamente. Dependerá mucho del estilo del terapeuta. ¿Por qué? Porque también es válido reconocerlo. Mi terapia también no es muy cómoda para ciertas personas. Si hay una persona que todavía que no que le cuesta demasiado trabajo confrontar con esa habitación, hay mucha probabilidad de que ya no me vea. Hay mucha probabilidad de que ya no me vea. Aunque yo valide, aunque yo muestre las diferentes variables entre el inicio de la sesión y al final de la sesión, no regresan. ¿Por qué? Porque lo que les pedí fue demasiado, Aversivo, ¿no? Tal vez. aversivo, ajá, o que iba, o quería yo romper. Esa es una de las cosas que vas aprendiendo con el tiempo. De repente quieres llegar a romper un patrón de vida y pues les resulta con demasiada incertidumbre y pues ya no vuelven. Ya depende mucho del estilo del terapeuta. Hay quien es muy apapachador. Muy de sí, ajá, sí, ven. Yo, irónicamente, fíjate, la gente me dice que no soy tan duro, tan confrontante. He tenido consultantes que vienen con una conducta muy invalidante, me dicen es que tú me tratas muy bien y yo por dentro así como de, no, pues no, en realidad sí te empujo a donde tienes que empujar, pero si es que ya lo pones en contexto y entonces te das cuenta que los lugares donde han estado ellos, pues sí es sumamente agresivo. Y ese tipo de situaciones dices, ah, pero pues es mucho del estilo del terapeuta. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Yo, esa pregunta de la incertidumbre? ¿Para ti son cómodas o incómodas? yo digo que casi siempre la primera sesión si trato, o sea, no intervengo. Es muy raro que lo haga tal solamente que hubiese una crisis. Pero ya llega tal vez en la segunda sesión, tercera sesión, que sí ya tengo que pues, generar cierta incomodidad, ¿no? Con lo que está sintiendo la persona, pero igual muy encaminado a la exposición, muy encaminado a que también la persona enfrente esa emoción, tal vez, enfrente ese pensamiento para poco a poco ir generando. A mí me gusta mucho el concepto de flexibilidad psicológica de Hayes, entonces todo va encaminado también a lo del Exaflex, acciones comprometidas, es la... ¡Ay, el set! Cuidado, problemas técnicos, ¿no? Simón. Ajá, ¿y me decías del Sí, Exaflex? es lo que me gusta mucho y me ha funcionado y a mis consultantes también les ha generado como este cambio, ¿no? Digamos, no de que, pues, yo no creo que la labor de un terapeuta sea como eliminar algo, sino más bien sumar, ¿no? Sumativa. Y es importante Esto, también decirlo, no necesariamente tenemos que solucionar problemas. claro. Hay algo también que es bien importante cuando identificamos a un terapeuta. El terapeuta no es quien te va a solucionar problemas y no es que te vaya a enseñar a vivir. Tú ya sabes vivir, lo he dicho mil veces. Lo único que vamos a hacer es quitar piedras gigantescas que están enfrente de ti que te hacen más complicada la existencia. Esto sí es un tanto más personal, lo he leído, pero no tan concreto. Ujú. Pero yo considero que la tarea más importante de un terapeuta no es quitar el dolor, sino disminuir el sufrimiento, porque el dolor es parte de la vida. ¿Con qué cerrarías? Eso me gustó mucho, fíjate, siempre lo seguiré viendo así como parte de la condición humana, el dolor y a manera de cierre,
pues desliteralizar un poquito la frase de que la terapia solamente es para gente débil, yo soy fuerte, yo no acudo a terapia. Creo que es algo que ya desde siempre ha sido como no procede, ¿no? Es algo ilógico y pues darse la tarea también a todos los que nos están viendo de asistir a un proceso terapéutico y pues igual tolerar la incertidumbre también. Eso me gusta muchísimo de lo que habla ACT, de lo que hablan las distintas también contextuales, ¿no? Va. Pues creo que sería todo por hoy. Nos vemos en 15 días, tal vez. Sí, 15 días, yo creo que sí. Un gusto estar con ustedes y soy Raúl del Toro. Aquí estamos. Cualquier cosa ya saben en los mensajitos, o en TikTok, o en Instagram. Nos vemos. Bye.